Good morning, student. How are you today? Bien, el día de hoy vamos a ver la clase de poliedros, ¿no? En nuestro curso de geometría. Ahora vamos a ver los poliedros irregulares, ¿no? Irregulares porque no todas sus caras son iguales, ¿no? Vamos a estudiar el primero, será el prisma. Otro es la pirámide, ¿no? Que será motivo de una siguiente clase. Veamos el prisma. Es un poliedro que tiene dos bases iguales y sus caras laterales paralelogramos. En realidad deberíamos decir que tiene dos caras iguales llamadas bases y sus caras laterales que son paralelogramos. Después voy a explicar por qué. En este caso las bases son polígonos congruentes y paralelos. Polígonos congruentes y paralelos. Acá hemos dibujado, en el dibujo, en el diseño, tenemos un prisma que recibe el nombre de la base, ¿no? Si el prisma, su base es un triángulo, será un prisma triangular. Si es un pentágono, será un prisma pentagonal. Si es un hexágono, hexagonal. En este caso tenemos un prisma pentagonal, ¿no? Tenemos un prisma pentagonal. Y podemos ver las dos bases, ¿no? Las dos bases. La base inferior, que sería A, B, C, D, E. Y la base superior, F, G, H, I, J. ¿Ok? Lo pueden ver. Las caras laterales son paralelogramos, ¿no? Rectángulos en este caso, ¿no? Paralelogramos. Y van a haber tantas caras laterales como lados tenga la base. Si son 5 lados que tiene la base, genera 5 caras. Y ahí están todas las caras. A, F, J, E. A, F, J, E. Aquí está por si acaso. A, F, J, E. E, J, I, D. E, J, I, D. Estas son las que se ven. D, I, H, C. D, I, H, C es acá lateral. C, H, G, B. C, H, G, B, digamos justo la espalda. Y la otra es B, G, F, A. B, G, F, A, ¿no? Esta lateral del costado. También están las aristas, ¿no? Las aristas son esos bordes que unen dos lados, ¿no? Es un lado común a las caras laterales. Acá hay una arista, por ejemplo, ¿no? Esta arista, ¿no? Acá tendríamos una arista, ¿no? AF, acá tenemos una arista, AF, EJ, EJ, esta sería EJ, DI, DI, CH, CH y BG, ¿no? Esas son las aristas, esa línea que une a las caras laterales. Muy bien. Esas son las aristas laterales, las aristas laterales. También hay aristas de las bases, ¿no? Entonces son las que unen, pues, los polígonos, una base con una cara. Estas aristas son aristas de la base, ¿no? Todos los lados del pentágono, en este caso, ¿no? Son las aristas de las bases. Por ejemplo, AB, AB. Por ejemplo, CD, CD, ¿no? Por ejemplo, GH, GH, de la base superior. La altura, aquí está, hemos trazado la altura. No podemos, bueno, aquí tiene la altura, ¿no? Va de O a O', ¿no? O a O'. Esa es la altura, perpendicular a las bases. Finalmente, tenemos las diagonales. Aquí solo se ha dibujado una, porque si tuviéramos que dibujar todas las diagonales, ya no se entendería bien el dibujo, ¿no? Entonces, como muestra, hemos puesto la diagonal FD, ¿no? Pero tenemos la FC, la JB, la JC, IA, IB, HA, HE, GD, GE, ¿no? Todas esas son diagonales, Vamos a ver cómo se clasifican los prismas. Tenemos dos clasificaciones, muy sencillas, muy sencillas. Por la inclinación de las caras laterales respecto a las bases, ¿no? Este es un prisma recto, ¿no? Entonces las caras son perpendiculares, quiere decir que forman un ángulo de 90 grados, ¿no?
a las bases, a los planos de las bases. Entonces 90 grados, ¿no? Se podría medir aquí 90 grados con escuadra, y ese es un prisma recto. El prisma oblicuo es el que tiene una inclinación, ¿no? Entonces ya sus aristas no son perpendiculares a los planos de la base. Por ejemplo, acá tienen un prisma pentagonal, sigue siendo pentágono, oblicuo, ¿no? Porque está inclinado, tiene inclinación. La otra clasificación es por los polígonos de la base, ¿no? Si sus bases son polígonos regulares, entonces el prisma se le llama prisma regular. Y también lleva el nombre, por supuesto, de la base. Si es un cuadrado, será un prisma cuadrangular regular, ¿no? Entonces, no, esta clasificación se basa en la forma de la base. Y el prisma irregular, pues bueno, es un prisma cuyas bases son polígonos irregulares. Congruentes, sí, claro, las bases son iguales, pero no son no es un polígono regular, ¿no? O sea, los lados no son iguales. Aquí se aprecia claramente, ¿no? Ese pentágono, ¿no? A medida de sus lados son diferentes entre sí. Igual, esto será un prisma pentagonal irregular, ¿no? Irregular. Igual en el caso anterior es un prisma cuadrangular regular. El nombre de los prismas, como ya dije, los prismas se nombran de acuerdo a la base, ¿no? Al número de lados que tenga la base o la forma de la base. De 3 lados es un prisma triangular, si la base es un triángulo. De 4 lados si es un prisma cuadrangular. De 5 lados pentagonal. Y acá les pongo un grafiquito. Tengo un prisma hexagonal. Sus caras laterales son rectángulos, ¿no? Son rectángulos, ¿no? Este es un prisma hexagonal. Las bases, ¿no? Podemos observar que son hexágonos. Hexágonos. Muy bien. Seguimos. Tenemos ahora el teorema de Euler. En todo poliedro se cumple que el número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas más 2, ¿no? Esa es la forma, ¿no? Entonces, caras más vértices es igual al número de aristas más 2. El número total de caras de un poliedro se obtiene considerando las bases. Entonces, eso es importante porque las bases no es que sean otra cara, ¿no? Las bases son consideradas caras y forman parte junto con las caras laterales de las caras totales, ¿no? Entonces el número total de caras del poliedro se obtiene considerando las bases, ¿no? Si sale 6 es porque tiene, por decirle, 4 caras y 2 bases, ¿no? El número total es 6. A ver, un pequeño ejercicio. Si la suma de caras y vértices de un poliedro es 34, calcula el número de aristas, ¿no? Entonces se tiene que las caras más los vértices es igual a 34. Bueno, por el teorema de Euler yo sé que caras más vértices es igual a las aristas más 2. Cara más vértices igual a las aristas más 2. Pero las caras más el vértice es 34. Entonces 34 será a las aristas más 2, está sumando, pasa restando y sería 34 menos 2, 32. El poliedro tiene 32 aristas, ¿no? 32 aristas. Muy bien, siguiente. Bien, vamos a ver ahora su práctica domiciliaria. Bien, acá dice, tenemos el siguiente poliedro, ahí está el gráfico, la línea punteada son las caras que no se ven, ¿no? Nos piden calcular el número de caras, el número de aristas y los vértices, comprobar si se verifica el teorema de Euler. Cuentan las caras, no se olviden considerar las bases como caras, ahí está. Cuentan los vértices, ¿no? Y cuentan las aristas.
Entonces, de acuerdo a eso, ustedes suman el número de caras más el número de vértices y debe salir igual a las aristas más 2, ¿no? Entonces, si coincide, es que han aplicado bien el teorema, y si no coincide, no creo que habría que revisarlo, ¿no? Pero de ahí, de la observación, ustedes pueden ver claramente si se cumple o no el teorema de Euler, ¿no? Considerar las bases como caras, ¿no? Ya se estableció en eso, en esta observación, considerando las bases, si no, no se va a cumplir la propiedad. Acá tiene algo más entretenido, ¿no? Acá está, es un prisma hexagonal, y ahí tienen que poner cómo se llaman las partes, ¿no? Los elementos del prisma hexagonal. Muy bien, eso sería poner los nombres. Y acá un prisma que tenga como base el siguiente polígono, o sea, si su base es un pentágono, ¿cuántas caras laterales tendrá? ¿Cuál será el perímetro de las bases? ¿Cuántas aristas en total tendrá? Muy bien, esa es la tarea. Acá analizan bien porque les han dado solamente la base, ¿no? Entonces faltaría que ustedes desarrollen mentalmente el prisma que se forma y puedan ustedes contestar a las preguntas, ¿no? ¿Cuántas caras laterales tendrá? Ahí miren la base y van a poder determinar cuál será el perímetro de las bases. Bueno, en un polígono regular todos los lados son iguales, así que si me han dado una medida de 8, entonces ya deduzco cuánto mide todo, cuál será el perímetro de las bases. Y las aristas también, ¿no? Repasen ahí un poco las fórmulas, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Bueno, queridos alumnos de la promoción, esta ha sido la clase del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Goodbye.